Dios les bendiga, hermanos. Iglesia Peña de Oreb, pues estamos nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor y pues gracias por esta oportunidad nuevamente de poder compartirles esto. Esta historia a la que le puse los dos pactos, ya con la imagen a lo mejor se dan una idea de quién vamos a hablar. Son historias muy, pues yo diría dramáticas, historias muy complicadas, pero que al final de esas historias nos llevaron a este día, a donde nos encontramos nosotros, que es precisamente vivir bajo la gracia del Señor, siendo salvos a través de la sangre de Jesucristo. Y vamos a empezar para ir desenvolviendo esta historia. Y bueno, los dos pactos basados en dos capítulos de la Biblia, uno del Nuevo Testamento que vamos a leer, Gálatas 4, del 21 al 31, y uno del Antiguo Testamento que es en Génesis 21, versículo 8 al 21. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí nada más quise tomar estos versículos, si ustedes en casa pueden leerlo completamente, adelante lo pueden hacer. Y precisamente la historia de la que nos habla pues hace acerca de Sara y Agar. Y dice esta parte de la palabra del Señor: díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. Esos versículos están en Gálatas 4 del 21 hasta el 26. Nada más que esta versión es la nueva versión internacional, porque me gusta esta parte donde dice: ¿acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava dice que nació por decisión humana, y el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Y vamos a enfocarnos en estos puntos. Entonces, no puede haber una mayor diferencia entre dos cosas en el mundo que la que existe entre la ley y la gracia. Y vamos a ver esta diferencia entre la ley y la gracia muy clara para nosotros como cristianos, para no confundir ambas cosas. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere ley y gracia, haciendo referencia a estas dos mujeres de las que vamos a hablar. Vamos a considerar estas dos mujeres a quienes Pablo usa como tipos, Agar y Sara, para poder entender la diferencia esencial entre los pactos de la ley y de la gracia. Entonces, vamos a ver esta diferencia entre ley y gracia, que es como la luz y la oscuridad. Si lo vemos de esa manera, el fuego y el agua, o sea, dos cosas muy distintas y que ambas tuvieron que ver en la historia del pueblo del Señor. Entonces, primero vamos a ver a estas mujeres y vamos a ver algunas características. En Génesis 21 del 8 al 21, ahora sí vamos a esa parte del Antiguo Testamento en Génesis, que nos habla precisamente acerca de estas dos mujeres. Y dice así: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia.
y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces, vamos a ver aquí algunas características. Y hablando de ellas dos, si hacemos un recuento, Sara tiene un hijo, y Agar dice que la esclava tiene un hijo también de Abraham, pero Agar es la primera que tiene el primogénito, Ismael el primogénito, y después Sara. Y si hablamos desde este punto de vista, el deseo de una madre pues siempre va a ser el de proteger, salvaguardar a los hijos. Ellas hacen lo que sea necesario con tal de ver bien a sus hijos, y llegan hasta sacrificarse ellas mismas por el bienestar de sus hijos. Entonces, si vemos aquí a Sara, Sara le dice a Abraham: ¿sabes qué? No la quiero aquí, porque no quiero que él herede lo que le corresponde a Isaac. Y de alguna manera, si juzgamos estas acciones de Sara en este contexto como inadecuadas y hasta a lo mejor pecaminosas, pero lo que se desea resaltar es el acto de proteger. Sara desea proteger a Isaac de Ismael, y además quiere proteger el futuro de su hijo a través de salvaguardar la herencia que le pertenecía por ser el primogénito de la esposa. Acá hay algo muy interesante. Sara, a pesar de sus años, seguía siendo la esposa de Abraham. Era la esposa. Y desafortunadamente Agar siempre fue la esclava. Y si lo hablamos a nuestros días, pues siempre fue la amante, ¿no? La amante de Abraham. Entonces, Sara como esposa dice: no puede él heredar lo que le corresponde a mi hijo, porque yo soy la esposa. Y no se quiere decir al citar este episodio, fíjense, que una madre debería llegar hasta el pecado para proteger a sus hijos. Más bien se busca resaltar el acto protector hasta donde puede llegar. Entonces no resaltamos aquí el hecho de la intención de Sara o el decir: no los quiero aquí, échalos del campamento, sino más bien resaltar más el hecho de que ella quería salvaguardar la integridad de Isaac, porque dice que Ismael lo veía feo, ¿no? Lo maltrataba, de alguna forma le hacía bullying, ¿no? Entonces, aquí lo que se quiere ver es el acto protector que tenía Sara hacia su hijo, hacia su descendencia. Entonces, otra de las cosas que vemos aquí, pues un poco fuertes, es cuando dice que Abraham despide a Agar, y con un solo odre de agua, dice, y un poco de pan, se lo pone en el hombro y la despide, y le dice que se vaya, que no la puede tener ahí. Y algo interesante aquí es que Dios le dice a Abraham que haga caso de lo que Sara le dice. Dios tenía ya un propósito desde el principio, que suceden estas cosas, que Abraham toma la iniciativa y de querer ayudarle a Dios para poder tener un hijo, y se acuesta con Agar, y tienen a Ismael. Desde ahí Dios ya tenía un propósito para estas dos descendencias, para estas dos líneas, pero Abraham hace caso de lo que Sara le dice, y dice que la despide y la saca, y Agar se va a vagar por el desierto hasta que la provisión que llevaba, imagínense, un odre de agua y pan nada más,
pues se le acaba. Y dice que cercano a la muerte, según lo que leímos ahí en Génesis, cuando ya estaba cerca de morirse, dice que acostó al muchacho debajo de un arbusto y se alejó porque no quería verlo morir. Lejos de él lloró de su desgracia. Y algunas versiones en la Biblia, hermanos, dice que quien lloró en realidad fue Agar, pero la Biblia aquí dice que fue el muchacho quien lloró, allí en el versículo 16. Y cuando ella se sentó enfrente, dice el muchacho, alzó su voz y lloró. Y bueno, hay muchas versiones en las que dicen que Agar fue la que lloró. Yo digo que ambos lloraron. Imagínense la situación en la que se encontraban, en el desierto, sin agua, sin comida y dispuestos a morir y nada más. Pero dice que en ese momento Agar escuchó la voz de un ángel y le dijo varias cosas que eran reconfortantes para ella. Si ustedes leen después del 16, oyó Dios la voz del muchacho y del ángel. El ángel de Dios llamó a Agar y le dijo esto: ¿qué tienes, Agar? No temas, levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces vemos cómo Dios tenía ya propósitos para estas dos líneas, para estas dos descendencias que venían de Abraham. Y vemos cómo Dios salvaguarda también la vida de Agar y de su muchacho, dice aquí. Y Dios le promete que iba a tener una gran nación. Entonces dice, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Dios no se olvidó de esto, de esta mujer, porque al fin de cuentas ella fue parte de esa promesa que Dios había dado, pero esa promesa fue por la iniciativa humana. Sara e Isaac eran parte de esa promesa, pero una promesa que Dios había dado. Entonces vemos ahí la diferencia. Ahora, aquí entramos con estas dos mujeres, Agar y Sara. Se dice que ellas son los tipos de dos pactos. El primer pacto representado por Agar es el pacto de la ley. ¿Qué es esto? Más o menos un resumen de lo que es la ley. Oh, hombre, allí está mi ley. Si tú por tu lado te comprometes a guardarla, yo por mi lado me comprometo a que vivas si la guardas. Si tú prometes obedecer mis mandamientos perfectamente, enteramente, plenamente, sin una sola ofensa en ningún punto, yo te llevaré al cielo. Pero escúchame bien, si tú violas algún mandamiento, si tú te rebelas contra una sola ordenanza, te voy a destruir para siempre. Entonces, ¿qué les recuerda esto, hermanos? Pues nos recuerda precisamente los 10 mandamientos, ¿no? Nos recuerda esas tablas de la ley que Dios le da a Moisés y se es dada a todas las generaciones. Entonces vemos aquí que este primer pacto que vemos aquí es representado por Agar y es presentado a través del pacto de la ley. Entonces, este es el pacto de la ley, o si lo queremos ver nosotros, el pacto por obras que hizo con Agar e Ismael. Ahora, el segundo pacto, que ahora es representado por Sara, es el pacto de la gracia. No hecho entre Dios y el hombre, sino hecho entre Dios y Cristo. ¿Y qué consiste en esto? Escuchemos. Cristo, Jesús, por su parte, se compromete a llevar el castigo de los pecados de todo su pueblo. Se compromete a morir, a pagar sus deudas, a cargar con las iniquidades sobre sus hombros, y el Padre, por su parte, promete que todos aquellos por los que muera efectivamente el Hijo serán salvados con toda certeza.
que viendo que ellos tienen corazones perversos, Él pondrá su ley en sus corazones para que no se aparten de ella, y que viendo que tienen pecados, Él los pasará por alto y no los recordará más. Ajá. Entonces, el segundo pacto que nosotros vemos está representado por Sara y es el pacto de la gracia. Entonces, tenemos dos líneas aquí, que es el pacto a través de la ley y el pacto a través de la gracia. El pacto a través de la ley, pues es por los mandamientos, y el pacto a través de la gracia es a través de Jesucristo, que vino a la tierra a dar su vida por nosotros. Espero que hasta aquí esté un poco más claro. Pero continuando, vamos a hablar acerca de lo que es este pacto. En primer lugar, Sara, que es el tipo del nuevo pacto de la gracia, como ya dije, fue la esposa original de Abraham. Antes que él conociera algo acerca de Agar, Sara era su esposa. Entonces, el pacto de gracia era después de todo el pacto original, porque la promesa fue para Abraham y para Sara, no para Agar. Agar ahí se metió de contrabando, ¿no? Pero la idea original y la promesa original fue para Abraham y Sara, cuando tuvieran ellos a Isaac. Ese fue el pacto original. Entonces, el pacto de gracia fue hecho antes que el pacto de la ley, pues Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, lo consumó como su cabeza y representante, y se dice que nosotros somos elegidos de conformidad al conocimiento anticipado de Dios el Padre por medio de la obediencia y la sangre de Jesús. Entonces, nosotros vamos a formar parte precisamente de este primer pacto original, que es el pacto de la gracia. Ahora, en segundo lugar, Él hizo el pacto de gracia antes que cayéramos por el pacto de la ley. Y nunca hubiéramos venido a Cristo si la ley no nos hubiese guiado allá. Nunca hubiéramos conocido el pecado si la ley no lo hubiera revelado. ¿Tuvo que existir la ley? Sí, tuvo que existir esta parte de la ley para que nosotros fuéramos conducidos a la gracia. Tuvo que haber esta ley para que nosotros conociéramos a Jesucristo. Y entonces ahora nosotros vivamos y seamos salvos por gracia. El pacto, hermanos, fíjense, esto es bien interesante. El pacto da fe, da arrepentimiento, da buenas obras, da salvación, como un acto puramente incondicional y gratuito. El pacto fue hecho por Dios con Cristo, firmado, sellado y ratificado, y en todas las cosas ordenado correctamente. Entonces, el pacto, hermanos, este pacto que se hizo, que Dios hizo con estas descendencias, hermanos, fue lo que nos da la fe, nos da el arrepentimiento, las buenas obras y la salvación. Como un acto, hermanos, incondicional y gratuito. Dios no nos pide absolutamente que hagamos nada, más que le creamos, más que le aceptemos como nuestro Señor y Salvador, única y exclusivamente. Entonces, este pacto fue hecho y firmado por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, recordemos, y esto lo vimos la semana pasada, hermanos, que nosotros debemos aprender de la historia para así construir sobre los éxitos y evitar repetir los fracasos pasados. Y eso los dije la semana pasada y hoy lo vuelvo a repetir. Es importante entender la palabra del Señor, la historia de la que surgen todas estas cosas hasta el momento en el que nosotros llegamos. Vemos a una Sara, a una Agar, peleando probablemente por la herencia, probablemente por obtener esas promesas.
Y ahí quien la llevó de perder pues fue Agar e Ismael, porque ellos tuvieron que salir, los corrieron prácticamente del campamento, porque no podían estar cerca de Sara. Y ella a punto de morir, de desfallecer. Algo bien interesante que podemos ver ahí es que dice que Ismael lloró a Dios y le habló a Dios. Por esa simple y sencilla cuestión, Dios tuvo misericordia de ellos y también hubo ese pacto para Agar e Ismael. Entonces, actualmente, hermanos, los árabes son descendientes de Abraham y de Agar. Por eso digo, es importante conocer la historia. Y ahorita yo les di algo muy, muy somero, muy, muy rápido, pero hay tantas cosas hermosas que podemos estudiar acerca de estas dos mujeres de Sara y Agar, que pues nos falta tiempo, ¿verdad?, para poder estudiarlo. Y en el caso del pueblo de Israel, pues son los descendientes de Abraham y Sara, del pacto original. Y de esa línea, pues venimos nosotros, ¿verdad? Dos pactos que tuvieron su propósito para la humanidad, hermanos. Nosotros como cristianos somos descendientes del pacto con Abraham y Sara, porque es el pacto de la gracia. Ese fue el pacto original. Desafortunadamente, el hombre siempre ha querido ir por el camino más largo. Siempre nos gusta ir por el camino más largo cuando Dios nos dice atraviesa por aquí. Y nosotros, no, es mejor por acá. Y nos vamos a dar toda la vuelta. Pero ese fue el orden original. Había una promesa para Abraham y Sara. A pesar de que Sara ya era grande, Dios se lo había prometido. Pero desafortunadamente siempre queremos ayudarle a Dios. Y Agar tuvo que enfrentarse a eso. Si nosotros lo vemos en nuestra actualidad, repito, Agar sería la amante. ¿Y a quién se le hace más, se le da más atención en este tiempo y en aquel? Pues a la esposa. Desafortunadamente la amante siempre estará en un segundo plano, siempre será la casa chica, siempre estará fuera, porque siempre estuvo fuera del orden original de Dios. Pero aún a pesar de eso, fíjense, Dios tuvo misericordia de Agar y de Ismael, pero porque Ismael tomó la iniciativa de buscar de Dios. Fíjense, eso es bien interesante, porque las enseñanzas que Abraham de alguna forma le dio fue buscar a Dios. Y es parte de lo que nosotros como padres nos corresponde, enseñarles eso a nuestros hijos, que a pesar de que se encuentren en la situación que se encuentren, ellos siempre recurran a Dios por ayuda. Entonces, estamos celebrando el Día de la Mamá, y qué mejor que estar en casa para celebrarlo con nuestra familia. Yo sé que a lo mejor acostumbran a llevarla pues a comer, a cenar, o la llevan a algún lugar a pasear, o a lo mejor se vivan todo el fin de semana celebrando, no sé. Pero el hecho es de que estamos en casa, estamos guardaditos, y yo creo que todas las cosas tienen un propósito. Entonces, ¿por qué estamos guardaditos? Porque es bueno que pasemos tiempo con nuestra familia. Que nosotras, hermanas, podamos estar contentas, disfrutando de nuestra familia en casa, de nuestros hijos en casa. Y qué mejor que celebrar reconociendo este hermoso pacto de la promesa que hizo Dios con la humanidad. Entonces, hermanas, ¿qué nos gustaría hacer? ¿Una Sara o una Agar? Pues creo que hasta la pregunta, a lo mejor dirían, ay hermana, ¿cómo nos pregunta eso? Pero ellas, hermanas, como madres sufrieron y padecieron para cumplir los pactos que Dios hizo con ellas. Y esto debe animarnos a seguir adelante. Ellas sufrieron, y cada una en su forma. Sara, porque ya era grande, decía, ¿cómo voy a tener hijos a esta edad? O sea, es imposible, es ilógico. O sea, ¿cuántas cosas no habrán pasado por su mente? Y en el caso de Agar, siendo la esclava, siendo la otra, sufriendo todas estas desprecios también por parte de Sara. Entonces, son situaciones que padecieron ellas, pero repito, nos debe animar
a seguir adelante. Si temes algo, no tengas miedo, como le dijo Dios a Agar. Si estás caída, desalentada por alguna situación en tu hogar, levántate, levanta a tus hijos y sosténlos de tu mano. Si estás perdiendo la esperanza, la fe en el futuro, por todo lo que estamos atravesando actualmente y no sabemos qué es lo que nos depara el futuro, qué es lo que va a pasar después, Dios dice: yo haré de tus hijos una bendición, yo haré de tus hijos una descendencia. Y debemos de confiar en eso, hermanas. Gozarnos este día que celebramos el Día de la Mamá, gozarnos porque sabemos que nuestras descendencias un día llevarán bendición. Y es nuestra responsabilidad como madres enseñarle eso a nuestros hijos. Y que cualquiera que sea la situación, ellos puedan hacer como Ismael. Hablar con Dios y llorarle a Dios. Es lo único que el Señor desea de nosotros. Que nos humillemos ante sus pies, que nos humillemos en su presencia y Él escucha. Si tienes miedo, si tienes temor de algo, hermana, búscale. No tengas miedo. Si te sientes caída, desalentada, levántate, levanta a tus hijos y sostente de ellos, sosténlos de la mano. Hay que convertirnos en mujeres que escuchan la palabra del cielo, la palabra de Dios, y hagámoslo a través de la fe, hermanos. Tenemos que activar nuestra fe. Si a lo mejor en este tiempo dices: es que ya no escucho a Dios, te aseguro que no es el lugar, no es el hecho de ir y congregarnos en un lugar donde tú escuchabas la voz de Dios. Eres tú quien escucha la voz de Dios, no es el lugar, no es tu casa tampoco. Eres tú y Dios, eres tú y la presencia del Señor. Pero necesitamos activar nuestra fe, hermanos, y empezar a escuchar la voz de Dios, empezar a escuchar las palabras del cielo. Piensa en qué parte del pacto quiere estar, si en la ley o en la gracia. El Señor Jesús espera en nosotros esa fe que nos lleva, hermanos, a superar todo. Esto era el pacto original, la promesa original. Y este pacto es a través de la gracia, hermanos. Y nosotros estamos viviendo actualmente en la gracia. Entonces, hermana, yo te pido que si estos ejemplos de estas dos mujeres te han hecho meditar y te han hecho pensar en cuál de ellas dos quieres vivir, en cuál de esos dos pactos quieres estar. ¿Quieres seguir viviendo en la ley? Porque la ley, si tú haces algo mal, si tú pecas delante de Dios, el resultado va a ser la muerte. Así de simple y sencillo. Pero si tú quieres vivir bajo la gracia, bajo ese pacto original, nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús. Y Dios perdona nuestros pecados y nos da una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos, hermanos? ¿Ser Saras, hermanas? ¿Ser Saras o ser Agar? Hoy es un buen tiempo para que tú te levantes, tomes de la mano a tus hijos, tomes de la mano a tu esposo o a los que estén reunidos contigo y elevemos una oración delante de nuestro Señor. El pacto, hermanos, da fe, da arrepentimiento, da buenas obras y da salvación. Y esto es incondicional y gratuito. No se nos va a cobrar absolutamente nada, hermanos, absolutamente nada. Y ese pacto que hizo el Señor con nosotros nos da la vida eterna, nos da la oportunidad de la vida eterna. Entonces, ahí tomado de la mano con tu familia, con tus pequeños, si hay miedos, si hay temores, si hay situaciones complicadas en la familia, con tus hijos,
probablemente roces con tu esposo. Hoy es tiempo, hermanas, hoy es el tiempo que se nos celebra a nosotras, pues qué mejor que celebrarlo poniendo en las manos del Señor a nuestra familia. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos enseñas muchas cosas y sé que tienes propósitos al igual que los tuviste con Sara y con Agar, Padre. Y que Agar e Ismael podían haber sido desechados y quedar ahí, pero tuvieron ellos ese deseo de buscar de ti, y una sola palabra de ellos logró que también, Señor, fueran parte de esa descendencia, que también fueran parte de esa promesa, Señor. Y vemos, Padre, cómo tú obraste también a través de la vida de Ismael y de Agar. Gracias por este tiempo, por este momento en el que nosotros estamos aquí, poniendo en tus manos la vida de nuestros hijos. Enséñanos como madres cómo transmitirles el Evangelio, cómo transmitirles tu palabra, mi Señor, para que aunque cuando fueren grandes, como dice tu palabra, Señor, aunque ellos sean grandes, nunca se apartarán de ti, Padre, porque la semilla se sembró, porque tu palabra se sembró en sus corazones, Señor. Ayúdanos a saber transmitir esa fe, a saber transmitir, Señor, ese amor incomparable, Señor, sobre la vida de nuestros hijos. Gracias, Padre, por la bendición que nos has dado de ser mujeres y poder dar vida, Señor. Gracias porque nos has dado esta bendición de tener hijos y poder, Señor, hoy bendecirles, poner nuestras manos en sus vidas, en sus cabezas, Padre, y darles una bendición porque somos sus madres, Señor. Ayúdanos, Padre, que este tiempo en el que estamos en casa podamos aún reflexionar más, Señor, en lo que necesitamos hacer para que nuestros hijos sigan tu camino. Probablemente no estamos haciendo algo, Señor. Probablemente estamos viviendo en la ley y no dejamos que la gracia, Señor, sea derramada sobre la vida de nuestros hijos. Ayúdanos a meditar, Padre, si hay algo que estamos haciendo mal en la crianza, en la educación de nuestros hijos, Padre. Y hoy, Señor, ponemos en tus manos la vida de todos nuestros hijos, de nuestros pequeños, Señor, porque tú obres en sus vidas y nunca se aparten de tu presencia. Gracias te doy, Señor, por la vida de todas las mamitas que hoy nos están viendo. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, porque yo sé que cada una de ellas es especial para ti, es importante para ti, Padre. Y cada una de nosotras, Señor, somos parte de esa promesa. Somos parte, Señor, de ese pacto original que tú hiciste, mi Señor. Ayúdanos a continuar, a seguir adelante, Padre. Nos ponemos a todas las mamitas en tus manos para que tú obres este día, que disfruten este tiempo, que disfruten este día con sus familias, Señor. Bendícelas en gran manera. Y gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te agradecemos. Amén. 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 Pues que Dios les bendiga, hermanas, y que siempre la bendición del Señor sea sobre ustedes, sobre sus familias. Y esperemos pronto, hermanos, pronto, entre más pasan los días, es menos el tiempo en que esperemos volver a vernos y estar juntos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Que Dios les bendiga mucho y que la pasen bonito. Hermanos, también quiero aprovechar este tiempo, este momento para agradecerles a todos los que han estado ofrendando, han estado diezmando, cumpliendo con este
esta bendición. Y pues les agradecemos con todo nuestro corazón por esta bendición tan grande, y pues pedimos al Señor que Dios les bendiga y les multiplique en sus economías, en el área económica de cada familia. Y sigan haciéndolo, hermanos. Está Laurita ahí cuando ustedes tengan tiempo y puedan hacerlo, llevarlo con ella, o estamos dando algunas indicaciones en WhatsApp, entonces para que estén al pendiente. Y les agradecemos como familia pastoral, pues esta bendición tan grande que recibimos. Que el Señor les bendiga mucho y gracias.